Buenas noches, animales sueltos, bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Una hermosa noche para charlar, para conversar, además con un muy interesante invitado, como siempre lo digo, Freddy Storani. Freddy, ¿cómo andas, querido? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. A vos por venir, siempre por tu atención, por tu caballerosidad y además por tu sagacidad, un tipo muy sagaz para entender la política. Yo te voy a Pasa que recién copyright, pero yo te dije, la primera jugada y el tema de la polarización a muerte. Tenés razón, se dio. Así que... Lo que pasa es que me extraña de vos, porque vos sos pichón en la política, tenés poco tiempo en la política. Sí. ¿Cómo es que sabés tanto con tan pocos años mucho en futuro, la política? Porque sos muy pichoncito. Bravo. Pará, ¿cuál es? Te aprovecho 3 Mira, o 4 ayer yo vi el minutos. informe ¿Arrancaste que en qué ustedes año vos? hicieron a los 16 años. Sí, Hace 50. mamita. No, pero ¿qué informe? Porque yo empecé a la universidad a los 16 y ahí empecé a militar. El informe que hicieron sobre radicalismo ayer, y justo yo contestaba esa pregunta. A una jugada audaz hay que contestarle con otra jugada audaz. Era cuando se había dado lo de Fernández. Sí, pero pará, no entres ahí todavía. Déjame preguntarte una cosa a vos. ¿Empezaste dónde vos? ¿En qué año? ¿Hace 50 años me estás hablando En la en serio? Universidad Nacional de La Plata, ¿no? ¿En serio? ¿Pero qué año era cuando arrancaste con 16 en la política? En plena dictadura, en el 66. ¿En el El 66. 66, dictadura de Onganía. Sí, y después en el 68 se funda la agrupación Franja Morada con el 50 aniversario de la reforma universitaria. Vos estuviste en eso, vos sos uno de los fundadores de Franja Morada. ¿Con quién fundó Franja Morada? ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, estaban todos, estaba Changuín Cáceres Santa Fe, estaba Marcelo Stubrin, estaba Cotino Siglia, estaba Leopoldo Moró, estaba Carlos Becerra. ¿De quién es la idea? ¿Dónde nace? El pequeño detalle, el garage, ¿viste el garage? A Pablo que sabe nace? muy bien. Se inspira en el ideario reformista de la reforma universitaria de 1918. Y en el 50 aniversario, que el gobierno radical había sido depuesto, se hacen actos en todo el país. Ajá. Y en ese momento surge la idea de hacer una organización de tipo nacional. Pero en ese momento era tan precario que se llamaba Liga Nacional Reformista, era una liga. Luego se va dando una organización muchísimo, y es la organización más antigua del mundo en este momento, con la vigencia que tiene. Eso es Franja Morada. Sí. Después, te pregunto, ayúdenme porque me pierden algunas cuestiones. A mí me quedó picando una cosa. Dale. No, digo, ¿qué pasó entre vos y Moró en el medio todos estos años que están en lugares tan distintos? No me lo preguntes a mí, y yo no te voy a contar. Bueno, pero no lo tengo Yo no a Moró me acá, cambié. si no se- Ya que estamos entre Los qué pasó caballeros entre no hablan. qué pasó entre tal, bueno, sí me interesa mucho saber también qué pasó entre vos, Freddy, y Ernesto Sanz. Porque Ernesto Sanz es el gran aliado de esta estrategia del gobierno de la cual gran parte de los radicales se están quejando. Mira, yo te digo, yo fui presidente del bloque en Gualeguaychú. Sí. Me banqué todas las horas como si fuera un congreso de fuga. Pero lo has no bancado dejaba mucho a ni Sanz. levantar a la gente a ir al baño para Sí. tenerlos sentaditos y votar como corresponde y demás. Nos bancamos un debate. Nunca tuvimos una razón valedera, salvo la invocación personal, que es respetable. Si vos decís, dejo la política por razones personales, sabrá por qué se hace. Lo que ocurre es que, bueno, ninguno de nosotros nos imaginamos en ese rol. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé qué circunstancias, salvo que sea un tema extremadamente grave, vos dejás. Es como cuando decía ¿Alguien Alfonsín, vos sabía dejás de hacer política que cuando Sanz las iba a patas decir que tuyas no? están para adelante, ¿viste? ¿Alguien sabía que Sanz iba a decir que no? No, nosotros ¿O se que enteraron cuando por nos los medios? enteramos en aquella oportunidad de que a él le habían ofrecido la vice, un grupo le dijimos que tenía que aceptar. Ujú. Y él planteó que no porque se había comprometido a ir a una interna abierta. Pero después de la interna abierta que se dio, ¿te acordás? Con Elisa Carrió, con él y con Macri, anuncia que prácticamente se retira de la política, de la vida pública. Yo te quiero hacer una pregunta también, pero un poquito más con la historia. ¿Vos en la coordinadora también estuviste? Y obvio. Todos los que mencionó recién como Son de padres coordinadora. fundadores de Claro. Franja Morada se Son juntaron todos todos de- de nuevo en la Lo ¿Qué organiza- coordinadora. fue la coordinadora? La ¿En qué- coordinadora fue una cosa épica realmente, porque fue una organización juvenil que tenía al principio eso, era coordinar, porque no tenía más aspiración que coordinar a jóvenes radicales dispersos en la lucha contra la dictadura militar. A mí todo el tiempo, porque claro, yo soy clase 71, todo esto lo leí, no lo viví en carne propia. Bueno, Pero todos me dicen, los de la coordinadora se la aguantaban de verdad. ¿Se la aguantaban de verdad los de la coordinadora? absolutamente sí. ¿Quiénes estaban en la coordinadora? Jesús Rodríguez, ¿quién más estaba? Sí, bueno,
Todos los que te mencioné Dale, antes... estaban en la coordinadora. ¿Por estaban qué en se la coordinadora. aguantaban en la coordinadora? Porque dieron una etapa de lucha contra la dictadura con muchísimo riesgo. Te pongo un ejemplo personal, si querés. El líder nuestro dentro de la coordinadora en La Plata, porque yo siempre milité en La Plata y la provincia de Buenos Aires, era Sergio Caracachó, secuestrado y asesinado por la dictadura. Ujú. ¿Y ahí cómo zafaste, Freddy? Yo zafé porque me escapé, porque yo estaba amenazado por las 3A, públicamente. ¿A dónde te fuiste? Hice un exilio interno. Teníamos una organización de autodefensa que nos... ¿Cómo era eso? ¿Estabas escondido acá? Sí, estaba escondido. ¿Nos puedes contar esas cosas? Porque tiene que ver con la historia, Freddy, y está bueno también compartirlo con la sociedad. Mira, ¿Cómo te hubo un cómo escrutinio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, donde sale uno de los votos que decían condenados a muerte por las 3A, Achen, Miguel y quien habla. A Achen y Miguel los matan a la semana. El tercero, yo no esperé que me vinieran a matar, y entonces nosotros teníamos una suerte de organización de autodefensa, porque era una de las diferencias ideológicas que teníamos con los grupos armados, que nosotros no hacíamos de ningún tipo de acciones bélicas, armadas. sino Perdóname, de ¿los secuestran y autodefensa. los matan a los otros dos compañeros? Sí, los mataron. Los mataron. Sí, los secuestraron y los mataron. Bueno, ¿y qué hiciste vos? Y yo fui a parar, ahora se puede contar, a una casa refugio que tenía en Mar del Plata con una especie de custodia. ¿Y cómo te llevan ahí? ¿Te metiste en un baúl como en las películas? Y obviamente, y con cambiado de fisonomía y con una infraestructura mínima de autodefensa, porque una de las discusiones era que no podíamos dejar pasar ciertos puntos límites, que si te venían a buscar era preferible morir peleando que te mataran, porque era inexorable. Esa era una de las discusiones, esa era parte del debate. Yo no lo digo para hacer martirologio de cosas que... Simplemente para ver el clima que se vivía. El clima que se vivía era opresivo. Vos mirabas para atrás y no sabías. ¿Qué edad tenías ahí? ¿24, 25? Y sí, tenía 25. más o menos esa edad. ¿Cuánto te quedaste en esa casa? Y me habría quedado 2 meses. Después vine y estuve un tiempo en Buenos Aires e iba clandestinamente a La Plata, donde tenía la base de militancia, a reunirme. Pero, por ejemplo, yo me entero de la muerte de Sergio Caracachov cuando estaba en una reunión de la coordinadora en Santa Fe y nos avisan que lo habían secuestrado a Sergio Caracachov y a Domingo Teruggi y que 2 días después habían aparecido muertos cerca de la zona de Punta Lara en La Plata. Entonces volvemos, hacemos un acto y ahí dijimos, aunque sea desproporcionado el riesgo, hay que dar un testimonio de existencia. Por lo Aunque tanto, sea desproporcionado, hay que dar un testimonio de existencia. porque si no es como que te limpiaron. Entonces, testimonio de existencia era pintadas, volantes, te agarraban volanteando y... Claro, ahí te podían ir a Fuiste. buscar. Vos decís, hacíamos un acto como si hablaras de organizar un acto hoy en Plaza de Mayo. Eso fue así, pero y después decíamos, teníamos otra metáfora, que después de eso dejamos el periscopio, mirar a que la cosa calmara para tratar de salvar la mayor cantidad de gente posible. Y la coordinadora funcionó así durante un tiempo, con 3 o 4, en esa época se imprimían diarios, un diario se llamaba Militancia Radical, después iba cambiando de nombre, y nosotros además hacíamos de corresponsales de los exilados radicales en el exilio. Decime una cosa, ¿qué tipo de relación tenían ustedes con las organizaciones armadas de ese momento como Montoneros? Está súper documentado eso, porque hay 2 tomos escritos que yo se los recomiendo de Oscar Muiño. Sí, el gallego Muñoz, un crack. Bueno, Crack. que uno tiene toda la documentación que es base y otras son entrevistas a quienes en su momento nos tocó liderar la coordinadora, ¿no? Y el tema de las organizaciones armadas también está. Por nuestra pertenencia más laica, la relación era mucho más con el ERP. Con el ERP. Sí. Como Montoneros era mucho más cercana con el peronismo. Con el peronismo, claro. De hecho, todos los máximos cuadros de la guerrilla del ERS surgieron del radicalismo. Urteaga, un dirigente de San Nicolás, el propio Santucho, el padre de Santucho había sido diputado provincial en Santiago del Estero, y una cantidad, porque había muchos, no fue el caso nuestro, que dimos un debate ideológico diciendo el camino de la vanguardia armada va a llevar a una represión mayor y va a terminar una masacre, y no nos equivocamos. ¿Pero qué sostenía la coordinadora con esto? Cuando se juntaban con el ERP y discutían estas cosas... Bueno, no nos poníamos de acuerdo,
pero existía. Incluso no hace demasiado uno de los diarios de acá, no sé si Infobae, cuál, publicó una entrevista de Alfonsín y Borrás con la dirección del ERP. Porque lo que nosotros planteábamos era que ellos estaban equivocados, pero la mayoría provenía de familias de origen radical, así como la mayoría... Ahora, ¿por qué el martirio se lo lleva el peronismo? Porque viste que en el inconsciente colectivo está instalado que los mártires de la dictadura son la resistencia peronista, básicamente. Los mártires son de todos los partidos, de todos los No, sectores. yo comparto, pero viste que, digamos, la sociedad tiende a creer otra cosa, o a pensar, o la historia instala otra cosa. Pero hay que leerla más fino y hay que ser un poquito más riguroso en el análisis de cómo fueron los orígenes, porque la discusión primera ideológica fue, cuando lo derrocan a Ilia, hubieron una enorme cantidad de jóvenes radicales que dijeron, hasta acá llegamos, solamente se puede mantener un gobierno democrático si derrotamos a las Fuerzas Armadas por las armas. Y ese grupo fue la base esa. Ahora, Freddy, ¿qué pasó con la coordinadora y en democracia, ¿no? Porque para muchos terminó siendo como el monje negro, ¿no? Pasó de esta épica que contás a ser como uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar el gobierno de Alfonsín. Yo creo que al revés. El gobierno de Alfonsín se apoyó muchísimo en la coordinadora, es al revés. Y la verdad que yo no hago más que agradecimiento no solamente a Alfonsín, sino a Juan Carlos Pugliese, que fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un maestro, y a Chacho Pero Jarlaski. conocés las críticas a la coordinadora durante Sí, pero a ver, hubo una revista muy conocida que tituló La coordinadora Los Montoneros de Alfonsín, en tapa. Sí. Bueno, La coordinadora Sí. Los Montoneros, Los Montoneros de de Alfonsín. Es que estaban así calificados. De arranque. Claro. Y era falso el tema, y quisieron generar un demonio. En realidad, Alfonsín muy rápidamente nos dio responsabilidades. Yo tenía 31 años cuando fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y me tocó informar del Tratado de Paz y Amistad con Chile, el tema Mercosur y demás. Y eso no fue porque sí. Hubo una decisión política de Alfonsín de que los cuadros de la coordinadora llegaran a los máximos niveles. Y la relación con él era una relación excelente. Alfonsín no era un tipo que se enojaba, que te discutía y demás, pero te daba siempre la posibilidad de un debate. Pero lo Está que dice es que clarísimo. terminaron casi cercándolo, digamos, ¿no? Que había poca posibilidad de llegar a Alfonsín si ese no era a tema través del de la... cerco es un tema que siempre fue peronista. Nosotros nunca planteamos un tema de cerco. Me refiero por el famoso entorno y el cerco, cuando acordate Y la los JP se interlocutores, movilizaba el para COTI, romper el bueno, cerco, sí. porque decían que pero estaba cercada. Esa nunca fue la relación entre Alfonsín y la coordinadora. Es más, la coordinadora es preexistente al movimiento de Renovación y Cambio, históricamente. ¿Y cómo lo conocieron a Alfonsín? En un acto, cuando él va, en mi caso personal yo lo conozco. ¿Año? Y antes del 70, el 60 y pico, cuando él va a un acto, él era presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Ya estaba tomando distancias con Balbín. Porque Balbín, si bien era un gran líder y hizo una gran contribución después a la unidad nacional, era como que era el líder de un partido que no sabía cómo reaccionar ante una dictadura militar. Y Alfonsín planteaba una metodología de resistencia más afín a la que nosotros planteábamos. Hace un acto relámpago en 7:50, que es la esquina clave, digamos, de La Plata, donde tanto Gimnasia como estudiantes festejan, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que juntamos unos cajones y demás, y él habló con un megáfono y fuimos para todos en cana. Entonces, esa es cuando empieza a establecerse la relación, por lo menos del grupo nuestro, con Alfonsín. A partir de ahí él nos da un papel, ya tenía tomada la decisión de dar la disputa interna con Balbín. Que pierde al principio. Sí, de hecho, mi padre integra la primera fórmula que era Alfonsín Storani versus Balbín Gamón. Ujú. Y hace muy buena elección. Y el apoyo de base central de movilización que tuvo Alfonsín fue la coordinadora. ¿Vos en ese momento, o la coordinadora en ese momento, ya veía que Alfonsín iba a ser lo que fue, o se encontraron con un Alfonsín que a lo largo del tiempo evolucionó hacia otra modalidad? Alfonsín evolucionó y explotó, te contesto, cuando fue uno de los pocos que tuvo, puedo decirlo, huevos de decir: esto de Malvinas es una reivindicación justa, pero es un delirio desde el punto de vista político. Se plantó. Cuando
tuvo el desenlace desgraciado de la guerra que tuvimos en Malvinas, lamentable, porque mucha gente muy buena murió y muchos combatieron con enorme heroísmo. Yo he visto las entrevistas que han hecho y todos sabemos que es así. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico fue un horror el planteo. Fue el único que públicamente de los políticos relevantes lo dijo. Inmediatamente todavía estaba prohibida la actividad política y decidimos hacer un acto en la Federación de Box. Nos juntamos en el despacho de Roque Carranza, me acuerdo como si fuera hoy. Exministro, además. Sí. Ministro de Obras Públicas. Un tipazo que sabía muchísimo. Historia salía todo. Bueno, de todo, un tipo bárbaro. Y decíamos, bueno, ¿cuánto es la columna que va a venir a Plata? 100, 200. ¿Cuánto es la columna que va a salir de Capital? Para ver si llenábamos la federación. Y cuando llegamos nos quedamos afuera. Porque produjo la explosión. Y a partir de ahí fue una bola de nieve. Unos 15 días después hicimos un acto en el Club Atenas de La Plata donde nos ocurrió lo mismo. Las columnas organizadas de la coordinadora quedaron afuera porque la gente lo tomó Alfonsín por ese... ¿Eso qué año era, Freddy? Inmediatamente del 82. Y a partir de ahí fue una bola de nieve. Creció. Ahí ya te diste cuenta que Alfonsín iba a ser una cosa seria. Y bueno, ahí, respondiéndole a la pregunta a tu pregunta, Javier, que Alfonsín no tenía techo. Por supuesto teníamos dudas, porque siempre teníamos el mito de que el peronismo era invencible. Yo fui fiscal general en la provincia de Buenos Aires en esa elección y no me animaba a festejar. Porque por un lado él había denunciado el pacto militar sindical. Sí, sí. Entonces, que fue uno de los temas también de campaña importantísimo. Había hecho el planteo del tema de la guerra de Malvinas y se había enfrentado durísimo planteaba que iba a derogar la ley de autonomía o mal llamada ley de pacificación en nacional. Campaña. En campaña. A diferencia de Luder, que planteaba que había producido los efectos de cosa juzgada y que no se podía derogar. A mí cuando en un programa pasa esto, a mí me da orgullo poder conducir un lugar así. No sé qué les pasa a ustedes del otro lado, que realmente tenemos un montón de material para compartir y para poder conversar, pero empezar a conversar estas cosas para mí son... Y de esta manera es mágico. Les pido por favor que sigamos unos minutos más. Porque se genera... yo tengo una sola, porque me vuelvo loco. Sí. Te lo pregunto siendo clase 71, o sea, soy setentista porque nací en la década del 70, pero no la viví a la década del 70. Entonces entro a la vida como adulto, te podría decir, en los 90. Porque en la década del 80 era adolescente, todavía vivía en mi casa con mis padres, en los 90 empiezo... Y hubo hasta hace unos años, tal vez con el gobierno de los Kirchner, y cierta fascinación sobre la década del 70. Hubo libros setentistas y... Te puedo preguntar, como si estuviese en un seminario o tomando una clase en la facultad, vos fuiste parte de la década del 70, sos un setentista. Sí. ¿Cómo me definís la década del 70? ¿Qué fue para vos la década del 70? ¿Es para aquellos que vivieron la década del 70, muchos se golpean el pecho con orgullo, fuimos setentistas? ¿Es para enorgullecerse la década del 70? Más o menos. También pecamos de cierto, si se quiere, análisis superficial en cuanto a que iba a ser más fácil hacer una cosa transversal de cambiar la sociedad, de que iba a ser más fácil algunas cosas. No te olvides que nosotros hicimos la coordinadora de Juventudes Políticas, donde estuvimos con la juventud peronista de las regionales y la coordinadora estuvo ahí. Nosotros rompimos cuando ellos se sometieron a la dirección político-militar de Montoneros, porque nosotros no estábamos para nada con la cuestión de la lucha armada. ¿Ustedes no estaban con la lucha armada? No estábamos con la lucha armada. Y ahí, visto a la distancia, vimos que cometimos errores y que además subestimamos lo que teníamos enfrente desde el punto de vista del juego de las corporaciones, el poder económico, etcétera, para poder hacer una cosa como cuando realmente vuelve queríamos. Perón, ¿qué hicieron ustedes? Cuando llega Perón. Bueno, ese era el momento de mayor auge de la JP de las regionales, como se llamaba. Yo creo que todos ustedes Dame saben. nombre de las JP de las regionales. ¿Quiénes JP eran? de las regionales, hace poco murió uno de sus principales referentes, que era Dante Gullo. Cancagullo. Añón, Obey de Santa Fe. ¿No se llevaban bien ustedes con la JP de las Nos regionales? llevamos al principio bien. Cuando ellos se someten a la dirección político-militar de Montoneros, rompimos. ¿Quién manejaba Montoneros en ese momento?
Bueno, el grupo que manejó siempre, de Firmenich Firmenich. para abajo. Galimberti. No se llevaban bien, Carnavaja, no se bien. llevaban bien con Montoneros ahí. No, no nos llevábamos porque ellos planteaban, lo puedo decir con toda franqueza, Dale. ellos no eran democráticos. No planteaban, ellos planteaban que la democracia era liberal formal. Y nosotros creíamos que era imprescindible la democracia, porque todos planteábamos el socialismo como meta final, vamos a ser Claro. sinceros. Pero ellos negaban la cuestión democrática. No eran democráticos, aunque digan todo lo que digan, no eran democráticos. Está suficientemente documentado eso, altamente documentado. Mientras que nosotros sí éramos fuertemente democráticos. Nosotros planteábamos elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos, porque ya habíamos vivido una etapa donde el peronismo había estado proscripto, éramos cero antiperonistas en ese sentido. No eran antiperonistas en ese sentido. Absolutamente no. Es más, yo creo que una enorme contribución que hace Balbín, por eso es que yo no puedo entender a veces cuando algún correligionario mío se pasa de antiperonista, porque es un preconciliar, le decimos nosotros. Es como si fuera Monseñor Lefebvre, en la época que discutía el Papa. Porque, a ver, te quedaste atrás del abrazo Perón-Balbín. Hoy son antidemocráticos. Son preconciliares. Es muy buena. Ahora, Freddy, Freddy, hoy son antidemocráticos, digamos, hoy hay Pablito. resabios en el setentismo de antidemocracia. No, yo creo que se ha aprendido mucho. La experiencia nos ha marcado a todos. Yo creo que ya la cosa esa de decir, porque la izquierda dura nos decía democracia liberal burguesa. Y los otros decían democracia liberal, como era una descalificación. Pero finalmente era una descalificación, que con el sistema democrático no ibas a ningún lado. Mientras que nosotros decíamos, es imprescindible vivir una etapa de democracia plena que asegure la igualdad de derechos para todos, etcétera, para poder avanzar hacia etapas de socialismo. Bueno, delirábamos un poco también, vamos a ser sinceros. Pero nosotros tuvimos claro esa primera etapa, que ellos no la tuvieron. Ellos cuando ahora dicen nosotros peleamos por la democracia, no es cierto. Ahora, Freddy, déjame preguntarte con todo lo que venís contando y la verdad que nos tenés como absolutamente apasionados. No sé qué, uno piensa que ganas de votar a Alfonsín, ¿no? Pensando en lo que tiene enfrente ahora, ¿no? Todos tendríamos ganas Yo te de voy a hacer el corriendo cuento de un votar a- taxista que me trajo y me dijo cómo se lo extraña a Alfonsín. ¿Cómo se Y lo nosotros extraña? Bueno, qué ganas de votarlo en las próximas elecciones A si tuviese. Balbina, Bueno. cualquiera, Pero- Freddy. Pero digo, ¿cómo viviendo todo lo que viviste con, digamos, la historia que tenés detrás, cómo ves el rol del radicalismo hoy? Digo, no quiero calificarlo, pero te lo dejo a vos eso. Bueno, a ver, a mí me pusieron un poco entre los llamados díscolos, etcétera, etcétera. Ustedes mismos lo han Pero, comentado. y pero demás. claramente, digamos, No, de, no. de esto que contás Yo creo a lo que vemos hoy. A ver, nosotros fuimos a la convención de Gualeguaychú con una consigna: equilibrar y controlar el poder y garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Sí. Las dos cosas las conseguimos. Pero el tercer paso era la posibilidad de lograr un gobierno de coalición. Nunca se dio. Entonces el reclamo nuestro, que ahora empieza todo el mundo a decirlo, por lo tanto no fuimos tan díscolos, porque finalmente la convención terminó diciendo, nunca hubo gobierno de coalición, sino que hubo simplemente coalición electoral. Y la segunda, ¿cuál era? Ampliar la base de sustentación política, porque hasta ahora lo que yo les escucho hablar a ustedes todas las noches, porque lo sigo, Emma, es de táctica. Ustedes hablan de la maniobra Fernández-Fernández, que fue una maniobra inteligente, porque logró en su momento correrle uno de los polos de la polarización y tratar de romper el techo que no perforaba a Cristina, y de hecho en cierto modo lo logró porque logró bastantes gobernadores no K que se sumaron. Claro. A una jugada audaz como esa había que contestarle con otra jugada audaz. Se produjo la jugada audaz. Desde poco esa perspectiva, tardía. para vos, entonces, la movida de Pichetto, la presencia de Pichetto, ¿es una táctica electoral o preanuncia una estrategia de coalición de gobierno? Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Como táctica fue correcta. Yo no sé si habrá sido tarde o no, porque generó una nueva expectativa al margen de que no traiga territorio. Contestó con una maniobra de la misma dimensión. Porque si no, si vos te quedabas cruzado de brazos, la inercia te llevaba a perder en primera vuelta. Y todos sabíamos que estábamos 11 puntos abajo. Perdías en primera vuelta. Por lo tanto, o contestabas o dejabas mover a tu oponente dos veces, siguiendo con la metáfora del ajedrez, digamos. Ahora, eso ojalá que de todos los sectores, te lo digo ya como argentino, olvídate que soy radical y demás,
todos los que estuvieron diciendo, previo a estas jugadas tácticas, Cristina lo dijo en la Feria del Libro cuando presentó su libro Compromiso Social, Macri llamó a ese acuerdo que le faltaba de los 10 puntos, Labaña quizás el que lo expresó mejor con una cuestión más acabada, etcétera, etcétera, pero el gobierno de la necesidad de unidad nacional para encarar los temas de fondo es imprescindible. Y eso es la visión estratégica que se viene. Si es solamente, a tu pregunta, una cuestión táctica, gastamos pólvora en O chimas. sea, la expectativa que generó es que no va a ser nada más que algo táctico, sino que va a tener futuro. Bueno, esa es la expectativa que genera. Hay que ver si después ojalá la que así cumplen. sea, porque no se sale. A ver, ustedes vieron los índices de hoy, ya metiéndonos en la coyuntura. Desempleo. De todos los índices. A ver, ¿vos crees que esto... Sí. Freddy, ¿de qué depende que este primer paso de incorporación de Pichetto pase de táctico a estratégico? Bueno, de la voluntad política, esencialmente. ¿Para qué? Para ¿Qué convocar... formato debería tener el próximo Te lo gobierno de contesto Macri? porque también es muy buena pregunta esa, ¿de qué formato? Nosotros creemos que no puede ser solamente una invocación de buena voluntad, Pero, por ejemplo, sino que ¿podría tiene ser que el jefe de tener un gabinete radical? consejo económico social, que no tiene por qué ser profesionalizado, sino como ha hecho en otros países del mundo, donde vos sentás a los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, los diferentes credos religiosos y demás, y vas encontrando los denominadores comunes para salir por un tiempo, políticas de Estado, donde preservás, como decía Alfonsín, esos grandes temas de la disputa que más abajo siempre se Pero va a en la dar. estructura de poder, Freddy, el radicalismo tiene que tener más presencia, por ejemplo, Claro, en no, la jefatura no del me gabinete. terminaste de contestar esa pregunta. No te Vos termino de Romy, contestar no, no me porque... contestaba cómo vio los radicales hoy, ¿no? Porque Pero- le pero- preguntaba... Bueno, hoy los veo... No, es que hoy los veo... Perdón, Romy, para. No, Dale no, vos, si, Max, si en la estructura de poder Fer, el radicalismo vamos, tiene que tener un poco más de peso a futuro, por Es que ejemplo, debería jefatura de gabinete. tenerlo, pero con esta concepción estratégica, si no, no tiene sentido. Si vos me vas a decir que me vas a dar 2 ministerios, yo te voy a decir, para no discutir un programa, te digo, te los regalo. Claro. ¿Entendés? Porque no se trata de que vos me des 2 caramelos. Se trata de que podamos decir, bueno, vamos a discutir qué pasa con esto, muchachos, tenemos Pero la ahí mitad se de lo- equivocó el radicalismo, digamos, en salir a pedir carguitos Por supuesto, o cargos o por carguitos. supuesto que sí. Yo creo que el radicalismo regaló los primeros años. Los regaló. Los regaló con una ausencia absoluta. Y, a ver, te lo digo con autoridad, porque yo disputé el radicalismo y perdí. Saqué casi la mitad de los votos, pero disputé, no es que me quedé en mi casa cruzado de brazos. Porque esa concepción me parecía que iba a esto, a una situación de decir, bueno, a ver, ¿qué nos toca en la feria? Y no es un problema de que te toque en la feria. Que nos toca en la Problema feria cuando proyecto. les dimos toda la estructura territorial Exacto. para ganar la elección. Es que no, a ver, Sí, todo se la es importante. dieron. Sí, Macri todo no es la importante. tenía. No la tenían y no hubiesen ganado. De hecho, por Bueno. el escasísimo margen que se decidió la elección, sin el concurso del radicalismo no se ganaba. Algunos le dicen, bueno, los radicales no tenían votos. Sí, no teníamos votos, pero si no fiscalizábamos nosotros, ya lo contaba acá. Por supuesto. Lo he contado acá de cómo... ¿Y qué recibieron a cambio? No, pero no es... Pero sí, es lo una que- negociación. Sí, está bien. Pero el tema de los espacios de poder viene como consecuencia de la posibilidad de que vos tengas una mesa de carácter permanente que pueda discutir las cuestiones políticas esenciales de las políticas Pero públicas. nunca lo sentaron a esa mesa. Eso nunca existió. Pero Te Freddy, llamaban coyunturalmente para sacarte una foto, hacer una operación de marketing y luego desaparecía. Freddy, ¿y eso no Si se eso está- se va a repetir en el futuro, no bueno, sirve. ¿no se está dando ahora en relación con el armado de las listas? Bueno, por eso es ¿Se que está te- discutiendo algo más o simplemente este lo pongo yo? Bueno, pero este a la lo pone- pregunta de Pablo que yo le contesto es pertinente. Esto sirve si sale de la sola cuestión táctica que ha generado una expectativa que lo volvió a subir al ring, cuando estaba abajo el ring ya. Qué paradójico que sea un peronista el que Se sube van- al ring. Sí, pero vamos a ser conscientes, había que perforar también el techo. ¿Ya de lo que estaba. ¿Se daban por perdidos sin Pichetto? Sí, Yo sí. Vos. sé que estábamos 11 puntos abajo. Ah, se dan por perdidos. Bueno. Cuando Sanz lo promueve a Pichetto, otra vez, Sí. cuando Sanz lo promueve a Pichetto, ayer te vi, que es así, ¿es porque no hay una figura de la estatura de Pichetto en el radicalismo? No, a ver, de figura de estatura puede estar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué le sumaba cualquier radical? Cualquiera. No, por eso, por Cualquiera. eso. ¿Qué le sumaba? De lo que ya tenía. Nada, Bueno. salvo Lustó.
por ahí un target Que le sumaba más joven, votos, pero por ahí a lo más mejor joven. Está bien. expresión de Otra gobernabilidad, imagen. no sé si le Sí, sumaba. no, no, pero, por pero eso. ¿qué le sumaba? Lo de Pichetto no trae voto territorial. Lo de Pichetto genera una expectativa que hay que ver cómo se traduce en el tiempo. No es tanto lo que se dice y se publica y se comenta de que va a haber, pasar con la ambulancia para ver si levanta fulano, sutano, porque eso es chiquitaje del fondo. Es la expectativa. De hecho, ya produjo un primer voto de los mercados. Ese te iba a decir. ¿No? En las corporaciones, voto de las Entonces, corporaciones. bueno, entonces hay que ver si esa escalada va generando un clima que pueda llevar a esta cuestión estratégica de un gobierno de unidad nacional. Pero ahí convengamos, Freddy, que los mercados se suben a cualquier bondi que pase y se suben ahí nomás del caño. Sí, Pablito, pero Pará. le reaccionaron fuerte. ¿eh? Sí. Al otro día, Sí. Pabli. Reaccionaron fuerte. Pero los mercados tampoco son estúpidos. Reaccionan y se te sobrereaccionan para tirarte un mensaje. Pero también están diciendo esto. Después de Pichetto, ¿qué, muchachos? ¿Por qué? Porque si Pichetto va a hacer solo la foto y lo van a sacar como Te castigan, como un maratonista y después nada, y después va a volver lo mismo de antes, así como te dieron esa Te castigan sobrereacción, después. te la sacan. ¿O no pero es así? Estoy totalmente de acuerdo, por eso te digo. Pero la expectativa la genera, porque lo que le faltaba a esto era una famosa pata, digamos, peronista, con mayor rodaje, que pudiera generar la posibilidad de que apuntara, porque él mismo lo ha dicho, que hay que aspirar a un gobierno más amplio, en caso de que se llegue, que busque coincidencias, etcétera. Si eso es así, pero también vale para el otro lado, ¿eh? Si no lo hace la fórmula Fernández-Fernández en caso de ser ganancioso, estamos igual complicados. ¿Vos qué concepto va para tenés el de fracaso. Pichetto? ¿Eh? ¿Qué concepto tenés de Pichetto? Yo soy amigo de él. ¿Sos Y él- amigo? Sí, por supuesto, porque estudiamos juntos en la Universidad Nacional de La Plata. Ah. Y él lo ha dicho en varios lados. Y cuando yo era presidente del bloque radical, él era vicepresidente del bloque justicialista. Y si bien tenemos diferencias, yo tengo diferencias en un montón de cosas. No estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando por ahí para mí se pasa un poco rosca con el tema de las migraciones, del tema o de ciertas calificaciones que hace. Pero debo reconocer una cosa. En el tete a tete, cuando yo acordaba algo con él, era previsible, se cumplía. Era previsible. Se cumplía. Tiene palabras. De lealtad. Tiene palabra. Código los códigos de lealtad previsible. Ibas a preguntar algo, Mariano, justo entramos No, con ¿y cómo ves el futuro del radicalismo? ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, yo creo que el radicalismo tendrá que... Van a Lo que jugar fuerte. insinuó la última vez que yo estuve acá, era unos días antes de la convención. Bueno, sacó el tema de que no era una coalición de gobierno, de que había que ampliar la base de sustentación, un poco decía nos dejaron afuera. No importa, porque en realidad nosotros lo que buscábamos era una cosa competitiva. El radicalismo tiene que apuntar a esta cuestión estratégica que te hablaba antes. Y con lo que le queda, con lo que tiene, sumar a esa mesa de concertación, que para mí tiene que tener un carácter institucional para que no sea de verso o simplemente de marketing, un consejo económico-social, a los efectos de articular políticamente. Entonces ahí sí valdrá la pena ocupar un ministerio, ocupar dos ministerios, y si no, no sirve para nada. Perdón que vuelva otra vez a la historia, pero tengo un protagonista de la historia argentina en la política como Freddy. A ver, es mi interpretación, seguramente errada y equivocada, pero ¿el peronismo les ha ganado a ustedes algunas batallas ideológicas o ha establecido algunas cosas como dadas por ciertas, como que el peronismo siempre estuvo en contra o luchando o poniendo los mártires y los muertos contra las dictaduras en Argentina? Y de pronto por 3 o 4 o 5 casos, si querés te doy uno, creo que es Morroy, Arturo Morroy, que fue parte del gobierno de Lanuse, que Sí. fue ministro, siempre hubo como una especie de intento de instalación de que el radicalismo tuvo algún tipo de conexión o le dio algún tipo de dirigente o legitimó con algunos casos a gobiernos militares. ¿Por qué esa batalla nunca la pudieron ganar? A ver, Freddy, nos estás contando y los que leemos la historia sabemos Golpeaban que los cuarteles, es la frase. claro. ¿Por qué esa batalla ideológica la terminan ganando los peronistas cuando ustedes
también pusieron muertos. Yo no también quiero volver pusieron a hacer cosas testículos. porque te dije que no soy antiperonista, pero me vas a obligar No, a decir dale, algunas dale, cosas. dale. El peronismo también fue las 3A, que antes del golpe de Estado ya tenía miles de muertos en la Argentina. Esto es un programa de colección, Fede. Estos programas quedan. Ya tenía miles de muertos. No 2 o 3. Ya tenía miles de muertos por las 3A. Y eso también era peronismo. Y con respecto a la colaboración con ¿Y los eso gobiernos no era militares, terrorismo de Estado? bueno, justamente uno de los Así temas se que se calificó. discute del punto de vista Jurídicamente jurídico se calificó es por qué así. uno es lesa humanidad y otro no. Así que es un tema. Segundo, Porque el Estatuto de Roma Sarasa. Sí, sí. Monroy Va. era un piojito, pobrecito, que cuando estaba con su bandejita yendo, porque ya había dejado de ser ministro, y comer en una fábrica en San Nicolás, Lo viene un mata comando Montoneros. y lo matan. Lo mata Montoneros. Bien. ¿Y qué pasa con los sindicatos colaboracionistas? Sí. ¿Con qué? Los sindicatos Que colaboracionistas entregaban. o no eran de la dictadura militar en ese momento. Y eran mucho más poderosos que Monroy. ¿De qué partido eran? Peronistas. Ah, Pero ¿por qué entonces esa batalla bueno, la tienen no, ganada bueno, ellos? vos me El preguntás, te peronismo contesto. puso víctimas y verdugos. Pero, a ver, vos tenés para todos los colores y eso ya lo Pero sabemos. lo que Ahora, acaba- yo trato lo de que dijo rescatarlo. Pablo, le voy a robar esa parte de la pregunta a Pablo. Hay como una instalación de los radicales golpearon, una parte del radicalismo golpeó los cuarteles. No, nosotros, No, la sociedad civil, no sé. En general- en en general, la Argentina, la historia empieza antes del Ayúdame, peronismo, Pablo, ¿no? ayúdame con esto, a En el ver. año 1930, el primer golpe de Estado institucional A se lo Irigoyen. dan a Irigoyen. Sí, señor. No se lo dan a Perón. Perón estuvo en el golpe contra Irigoyen, entre otras cosas. Claro. Así que vamos a empezar por la historia. Y ahí empezó primero una etapa corporativista, muy efímera, con Uriburu, y luego una etapa ultraliberal con quien lo sucede a Uriburu, que se da la famosa década infame. Agustín P. Justo. Justo. En el medio el famoso pacto Roca-Runciman, etcétera, etcétera. Hasta el 43, que es cuando se organiza también el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, también del cual participa Perón y del cual surge. Por lo tanto, yo no quiero hacer una cosa histórica que nos divida, porque la verdad, si vas a empezar a sacar factura de cosas, tenemos para todos los costados. No es sacar facturas, es pensar la historia. Porque a mí me parece muy sano pensar la historia desde un prime time, en un programa donde del otro lado está Tinelli bailando con Fedeval, poder pensar la historia, y no es una crítica, no, por favor, es poder pensar la historia. No, Generalmente, ya nos vamos a dedicar al día a día, pero a mí me parece muy esas interesante precisiones esto que se da. están muy bien, pero vos fíjate que la base más popular de ese momento del peronismo, cuando Perón con mucha inteligencia pone en práctica muchas leyes de carácter social en el Ministerio justamente de Trabajo y demás, en la Secretaría era en ese momento, con Farrell, bueno, Edelmiro Farrell, gana la voluntad de un montón de trabajadores. Pero el 17 de octubre lo hace Cipriano Reyes en Berisso. Ahora, Freddy, ¿vos crees que Y era el Partido Laborista. ¿Vos crees que Es decir, el- ¿por qué no existe el laborismo en la Argentina y sí existe en Gran Bretaña? ¿Por qué no existe? Perdón. Porque ¿por qué? existió Sí. el peronismo y lo absorbió. Absorbió Pero a fue lo que mucho podría haber más. sido el laborismo. fue mucho más. No, y de alguna Y además manera también, el vice de Perón, ¿quién fue el primero? Un radical. Freddy, hasta la llegada del peronismo, sí. hay que decir también que hasta la llegada del peronismo, el Partido Popular, digamos, de las masas Era el populares, era el radicalismo. Y sí. Con Irigoyen. Perón un poco lo que hace es arrebatarle esas banderas en la historia, y después, también hay que decirlo, el peronismo fue proscripto, cosa que el radicalismo no. Y eso generó que el peronismo no pudiera participar en las elecciones y el radicalismo No. sí. Y el concepto Que eso es lo histórico de que explica, por algo el de alguna radicalismo no había manera, sido que proscripto. eso explica por qué Frondizi fue elegido, por qué Ilia fue Ilia. elegido. Te va a Bueno, responder Freddy. Yo te voy a responder. Pero no estoy diciendo con No, esto de que pero es muy tiene razón sencillo. El otro día peronismo. también en un programa escuché decir que el tema de, qué sé yo, que el 30... Bueno, primero que en el 30 la primera elección anulada fue contra una fórmula radical, la del 5 de abril. Exacto. La fórmula por Pueyrredón Guido en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y los radicales fueron a parar a Martín García o al exilio. ¿No? Vamos a ser rigurosos en la historia. El peronismo todavía no existía. En segundo lugar,
Arturo Illia levanta la proscripción y el peronismo compite y gana las elecciones del año 1965 para legisladores. Y el país iba normalizando desde el punto de vista democrático. Y allí participa un grupo que traiciona al propio Perón, porque el propio Perón lo acusa de traidor, que fue Bandor. Bandor, exacto. Entonces, contemos la historia como verdaderamente es. Si acá hubiese podido haber continuidad de ese gobierno de Arturo Illia, seguramente la cuestión institucional se hubiese mejorado, porque además los mejores indicadores desde el punto de vista económico-social correspondieron al gobierno de Arturo Illia. Sin duda. Ahora, Bueno, Freddy, ¿por qué perdóname, sí, no, sí. que le quería preguntar, digo, porque me imagino también mucha gente joven del otro lado que tal vez no entienda, digamos, qué fue lo que le pasó al radicalismo. Y quería preguntarte hasta qué punto la Alianza o el propio de la Rúa termina deslegitimando, digamos, un partido histórico. Bueno, esa sí es O una buena pregunta, ridiculizando. porque nosotros pensábamos que llegamos al gobierno de la Alianza, donde sí era una cosa transversal con un sector del peronismo. De hecho, la prealianza, uno de los que estuve personalmente con Pilo Gordón y con Chacho Álvarez en el Molino, que fue la reunión del Molino. Claro. 3 años antes de que finalmente los partidos convergieran. Por lo tanto, ese fue un muy buen pollo. Vos lo sabés muy bien porque en esa época nos veíamos seguido. Y nosotros teníamos expectativa. Lo que pasa es que el único candidato que en ese momento le ganaba al peronismo era De la Rúa. Y nosotros planteábamos, De la Rúa va a hacer una transición porque viene a ser un buen jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con algunas cosas interesantes, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación. Incluso hasta no le había temblado el pulso para tirarle abajo el restaurante de los Fácil a Valle y todas esas cosas. Habían hecho algunas cosas como interesantes. Y nosotros pensábamos que la segunda etapa iba a ser la etapa ya más auténtica de esa cosa transversal. Bueno, no se dio. ¿Se equivocaron con De la Rúa? Y creo que él tomó otro camino. Pablito. Él tomó otro camino. Él eligió más el camino de la alianza con las corporaciones, creyendo que de así zafaba. De hecho, yo fui ministro del Interior y yo renuncio cuando anuncian que viene Cavallo. ¿Qué teníamos que ver nosotros con Cavallo? Hay un Dale, elemento que introduce Ale, que está interesado por la historia, que aprovecho y se me activo a partir de lo que fuiste contando. A ver, en retrospectiva, el radicalismo perdió en manos de Perón eso que Irigoyen había instalado en la Argentina, que fue el movimentismo personalista. Perón, de alguna manera, que hace es sincrético y toma del fascismo italiano, toma el movimentismo, toma los derechos sociales y los aplica. Le arrebata eso al radicalismo. Creo que, corregime, Alfonsín recién en 1983 vuelve a ser una figura de ese tipo de liderazgo. Y ahí te quiero preguntar por el rol de la coordinadora. Porque ustedes ya venían observando el peronismo. Y nos mataron por eso, me anticipo. Nos mataron por eso, porque nosotros cuando planteamos el tercer movimiento histórico nos mataron. Ahí está. Ahí está. Pero eso es lo nos que salieron quiso a matar. Cuando quisieron hacer el tercer movimiento Porque nosotros planteábamos que efectivamente el primer movimiento histórico en la Argentina democrática, con sufragio universal, etcétera, fue el irigoyenismo, el radicalismo. El segundo fue el peronismo, que incorpora a los sectores trabajadores y demás, pero con una impronta autoritaria por todas estas cosas que vos decís. Y el tercer movimiento, que era una etapa superadora de eso, era esto que venía a ser Alfonsín, que era un movimiento pero democrático y republicano. Era la síntesis. El tercer movimiento histórico. El tercer movimiento histórico. Nos mataron. ¿Esa era una idea de Alfonsín o de la coordinadora? De ambos. Ahora, Freddy, ¿por qué se dejaron madrugar por el peronismo Es crack que se arrebató monstruo. las leyes sociales del socialismo? Y del radicalismo. ¿Y por qué se las... Digamos, a ver, el radicalismo es anterior al peronismo. Las banderas de la estuvo en el justicia poder, social, y decía. las banderas del socialismo, de Palacios, las tomó el peronismo y las hizo propia. Y a ustedes le pasaron por adelante. Bueno, porque ahí sí hubo un tema. Ahí vos no podés contar la historia ahora. Vos ponete en contexto histórico, ¿no es cierto? Vos tuviste una guerra civil española, que es nuestra madre patria, donde se enfrentaron claramente republicanos y falangistas. Ambos tenían una raigambre histórica en la Argentina fuerte, republicanos y falangistas, en el país.
acá hubo muchos fachos falangistas, como que también hubo miembros argentinos en las brigadas internacionales que fueron a combatir a la guerra civil española. Eso está comprobado, está en los libros de todos los partidos políticos. Pierde la guerra civil y empieza la guerra mundial. El contexto de la guerra mundial también te coloca en dos polos. Y en ese contexto, inmediatamente final de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 45, con estas ideologías de los movimientos nacionales, el falangismo en España, el fascismo en Italia, Oliveira Salazar en Portugal, el nacionalsocialismo en Alemania, etcétera, eran poderosos y con un anclaje ideológico en la Argentina fuerte. No porque sí, Uriburu había sido un primer proyecto corporativista después del derrocamiento de Irigoyen en el año 1930. Y del otro lado había una suerte de planteo de democracia liberal. Y como a Perón se lo vinculaba con la experiencia fascista, la división ahí se produjo en el famoso tema de que era Braden o Perón, que fue la consigna. Claro. Entonces, ponete en el contexto histórico. La Unión Democrática fue lo que trataba de reivindicar la cuestión democrática cuando vos tenías caliente todavía los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Es una clase de historia esta noche. Hay que tener un bagaje cultural para poder seguir la conversación, Entonces, la charla, y muchos debemos sentir que hay que llegar a casa y agarrar los libros, ¿no? Por lo menos me pasa a mí. Y quedás No quiero colgado en entrar, algunas no, Para el curso, Sproul Braden fue el embajador de Estados Unidos en Argentina en ese momento, que tenía una incidencia fundamental. Para el contexto histórico. Pero también ahí influía- estuvo con nosotros, estuvo el Partido Comunista. El Vos me decías, contexto- el Partido Comunista formó parte de la Unión El Democrática. contexto histórico influía siempre. Pero- En aquel momento y ahora, porque ahora uno dice, bueno, vienen Sí, las pero la tendencias cuestión en la región internacional- de las derechas, vienen las tendencias de las izquierdas. Sí, pero bueno, ahora hay internet, hay globalización. Pero estamos en hablando aquel del año momento también pasaba. 46, la guerra acababa de terminar. Y por lo tanto, todavía estaba la cuestión de fascismo, antifascismo. Argentina le declara la guerra a Alemania en los últimos días de guerra. Sí, sí. Un disparate, un absurdo. Exacto. Y después recogió cualquier cantidad de refugiados alemanes, como todos sabemos, ¿no? Desde Eichmann hasta tantos otros. Croatas, por ejemplo. Ahora, Freddy, ¿me permitís una pregunta? Yo tengo la sensación, año 83, 84, recién me recibía, que ustedes, la coordinadora, Franja Morada, la facultad, eran los All Blacks, eran impresionantes. Vos, el Coti, Jesús, Stubrin. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros obviamente nos jugamos a muerte a la experiencia del gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín, la verdad que cuando yo lo miro en perspectiva histórica, hizo enormes cosas, pero tuvo un desenlace desde el punto de vista económico complejo. A ver, vos tuviste una coyuntura también internacional en ese momento del menor precio internacional de los commodities y las más altas tasas de interés, lo que te producía fuga de capitales. Cuando vos necesitabas como el agua en ese momento para consolidar un proceso de transición, que se consolidara la democracia, porque la nuestra, a diferencia de otras transiciones, a diferencia de la transición española que fue pactada, a diferencia de la transición chilena que fue pactada, fue una transición de ruptura, y fue de ruptura por el efecto de Guerra de Malvinas. Claro. Por lo tanto, tenía ventajas y desventajas. Las ventajas es que supuestamente no tenías condicionamiento. Las desventajas es que era caminar como un camino de minas, donde pisabas una mina y te hacía explotar. En ningún momento tenías previsibilidad, como tuvieron los chilenos, como tuvieron los españoles. Me parece que pusiste algo muy interesante. Estoy tratando de recuperar eslabones Eso es perdidos. ciencia política pura que está en todos los libros Pero de me texto. interesa tu práctica política ahí. El tercer movimiento histórico, ¿cómo se constituía? ¿Qué pretendía? ¿Qué pretendía con el peronismo? Porque esto, si lo traemos al día de hoy, en donde Macri abre a una pata peronista, a una pata de un peronismo republicano, quiero que me hagas ese intento fallido, por el cual los mataron a Alfonsín y a ustedes. ¿Qué falló ahí? Bueno, que no fundamentalmente la cuestión económico-social. Anduvo muy bien hasta el plan austral, que al principio tuvo un éxito extraordinario. Después, por estas condiciones que acabo de describir, no fue sostenible en el tiempo. Al no ser sostenible en el tiempo, tuvo problemas económicos sociales, pero hasta te diría que hasta fue un gesto patriótico cuando esto que nos facturan del levantamiento del poder. Vos hiciste la elección en mayo, perdiste la elección. ¿Cómo vas a tener una transición hasta diciembre? Sin poder.
Claro. Era absurdo. Para ahorrar, esto fue debatido, digamos, bueno, acortemos el mandato, se pactó mantener la correlación de fuerzas, por ejemplo, en las comisiones del Parlamento, etcétera, etcétera. Fue una cosa interesante cuando Menem asumió. Pero volviendo a tu pregunta de fondo, la idea nuestra aquella era que lo muy interesante que tiene el peronismo desde la base social que representa mayoritariamente de los trabajadores organizados a través de los sindicatos, pudiera integrarse con una impronta no autoritaria. ¿Y cómo era eso? Republicana. ¿Y cómo eso era en la tuvimos un práctica? primer intento fallido, vos no te olvides la ley Mucci. Sí. Que Claro, la pedimos, para las obras sociales. Ley sindical. Para que hubiera representación plural de los sindicatos. Fue un debate terrible. Ahora, Y que se Freddy- cayó por un voto mezquino, Sí. digamos. Pero en el medio hicimos el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que lo ganamos por un voto en el Senado, porque lo teníamos a Sadi planteando la guerra con Chile. Sí, cuando hablas de transición de ruptura, hay dos hechos históricos que me parece que lo explican. Y dicho ahora es interesantísimo. Transición de ruptura, digamos, y no transición coordinada. Pactada o coordinada. pactada. Uno es la derogación de la ley de amnistía y Así la es. CONADEP. Digamos, Alfonsín subió, derogó la ley de amnistía de los militares juicio. y armó la CONADEP. Con lo Así cual, es. no había tranza. Y la otra después tuvo que recular un poco con la ley de obediencia debida y punto final, que vos dijiste, yo no me olvido más, Sí. la boté tapándome la nariz o con náuseas. Con no me acuerdo. náuseas, fue mi expresión. Con lo cual, esos son dos hechos que hoy, vistos en perspectiva históricamente, lo explican que fue una transición de ruptura. Sí, pero el hombre de Estado era Alfonsín. Yo lideraba un grupo de diputados dentro de la Cámara. Si los nuestros no votaban, la ley no salía. Entonces Alfonsín me llama un día y me dice, mira, vos por ahí tenés razón, pero el que gobierna soy yo. Y acá hay razones de Estado. Las razones de Estado no se discuten. Porque las razones de Estado que él manejaba cómo estaba la situación dentro de las Fuerzas Armadas, que alguna concesión había que dar para salvar el bien mayor que era la estabilidad democrática. Razones de Estado. Me quedo, me lo anoto porque tengo una pregunta con Bueno. seguí. Entonces, en ese momento yo lo único que le pedí a Alfonsín fue, le digo, está bien, yo asumo la responsabilidad porque los 3 miembros de diputados de la CONADEP militaban conmigo. Hugo Piusil, Sí. Horacio Huarte y Chiche López. Uno de Chubut, Río Negro y Provincia de Buenos Aires. Y ellos no podían votar eso. Entonces yo asumí la responsabilidad en nombre de todos, por eso la expresión mía, que votaba de esa manera. Pero consciente de que era un precio a pagar, porque estábamos tratando de salvar una democracia que estaba asediada, acosada. Ya habíamos tenido Semana Santa, ya habíamos tenido levantamientos, etcétera, etcétera. Y el que conducía era Alfonsín. Yo no podía decirle a Alfonsín, no, yo me quiero quedar acá tranquilo con mi conciencia, yo voto cualquier cosa y le Pero tiro había la que ley tener abajo. perspectiva histórica, ¿eh? Bueno, Porque visto hoy, en aquel momento, incluso yo era muy joven que yo, pero fui absolutamente crítico. Y visto en la historia, dije, Sí, pero míralo qué ahora. clara la tuvo. Pero míralo ahora. Ahora, Freddy, En primer lugar, porque como Mariano sabe muy bien, la ley de punto final no cambiaba nada, porque era un problema de acortar Claro, los plazos, nada claro. más, no daba impunidad a nadie. Claro. Y la ley de obediencia debida, en el artículo 34, inciso 5 del Código Penal, está establecida la obediencia debida, de un Exactamente. corte de niveles de responsabilidad. Y en el Código de Justicia Militar, más claro todavía. Por lo tanto, Alfonsín al principio dijo, hay determinados niveles de responsabilidad. En un estado cuasi de guerra interna, como vos tuviste en ese momento, no podías establecer los mismos niveles de responsabilidad entre los que organizaron la maquinaria sanguinaria de matanza con el tipo que ejecutaba finalmente la última orden y el último grado. Y eso era una señal también para que los sectores que querían asimilarse de las Fuerzas Armadas a un proceso democrático se sumaran. Ahora, Freddy, Y vos había fuiste que uno de estar en los, ese perdón, momento. vos fuiste Exactamente. uno de los fundadores de Franja y sabés lo que es, digamos, la militancia y lo que significa la militancia universitaria. ¿Qué diferencia un gobierno que no lo tiene? Digamos, un gobierno como este. ¿Qué le falta o qué diferencia hace en la gestión diaria? ¿No? Un gobierno como el gobierno de Mauricio Macri, A este que no gobierno le conocieron, no falta militaron. patada, gambeta y cabezazo. Ah, pero me traduce. No, no, Patada, sí, con la gambeta metáfora y futbolera la cabezazo. mataba. No, a mí me Le mata. falta del 1 al 11. No, te quiero decir que le falta un poco de calle en eso. Calle. La militancia Le te da falta cosas esa para calle, la, para le después falta para esa la calle. gestión A ver, que no necesitas. todo tienen muchas cosas innovadoras y demás de los famosos laboratorios. Pero el laboratorio no suple la política.
Ahora, Ellos ¿qué- dicen que es antigua la política. No, decían. Y tuvieron Decían. y tuvieron que llamarlo a Efecto Pichetto. Pichetto. Y lo tuvieron que llamar a Pichetto de bombero. Pará. Le hizo estallar toda la... y pregunta- todo- y yo, además te pregunto- Perdón, ¿la picheteada les entierra al laboratorio? Claro, Billetera absolutamente. mata a Galán, Sí, sí, pichetismo mata al Acá laboratorio. lo dijimos, murió el laboratorio. A ver, No sé Pichetto si le ganó al murió. laboratorio. No. La El política- laboratorio ha muerto. Pichetto. la política le ganó al Lo han laboratorio. llevado al sótano. Por ahora al laboratorio Pero lo te doy llevaron un al ejemplo sótano. más Lo empírico guardan. todavía. A ver, empírico. El primer año de gobierno, ¿quién sacó las leyes del Congreso? La política. Bueno, ¿quién estaba al frente de la Cámara de Diputados? ¿Un Monzó. tipo del laboratorio o Monzó. un tipo de la política? Monzó. Y bueno, teniendo minoría, ¿cómo haces? Perdón, te la puedo poner Con al la ángulo? rosca, ¿Te la con puedo la poner- rosca, te por la supuesto, puedo poner al hablando ángulo? mucho, Te la y puedo- mucho, te la y puedo mucho, y poner- mucho. ¿Te la puedo poner al ángulo? El laboratorio sirve para ganar elecciones, la política sirve para gobernar. Sí, bueno, eso es así. No sé. Yo te lo conté cuando vine una vez, cuando te dije polarización o muerte, que el jefe de gabinete le dije, sí, está bien, es probable que vos tengas razón, aunque yo creo que no, y podés llegar a ganar por medio punto, un punto y demás. Al otro día, ¿cómo gobernás? No, pero además... En la primera vuelta no vas a ganar. Y se eligen los legisladores, con lo cual vas a tener una minoría parlamentaria más nítida. ¿Qué es esto? ¿La lapicerita de quién es? Del que gana. Sí, pero, Sí, a pero ver, vos tenés que rosquear en tampoco la tenés Cámara la luna de miel que toda sociedad Clave. le concede Clave esto, clave. a un gobierno que recién empieza. Los 100 días no lo tenés vos. No. Y tenés un telón de fondo, que es esta cuestión estratégica de la cual estamos hablando, que ya no es tampoco Pero el kirchnerismo para que lo vos tendría, tengas... ¿tendría luna de miel? Tampoco. No, tampoco lo tiene. Por eso yo digo que cualquiera sea el que gane la elección, inexorablemente, me vuelvo a despojar de mi condición de radical, de militante, etcétera, tiene que necesariamente ir a una cuestión de este tipo si nosotros Sí, queremos sí. tener Eso alguna está bueno, expectativa. eso está bueno, Freddy, porque hoy uno de los temas que Gane estamos Fernández planteando, Fernández o gane bueno, Macri uno de los temas que Pichetto. teníamos ahí en la pauta era que había traído al menos era coalición o rejunte, digamos, coaliciones o rejunte. La incorporación de Massa, el tándem Massa-Alberto Fernández para neutralizar supuestamente el chavismo de algunos alocados kirchneristas. Sí. ¿Crees que funcione? Mira, yo creo que la provincia de Buenos Aires es clave en esta elección. Es el 40% del padrón electoral de la nación. Yo te voy a hacer una cuenta de almacenero, no de encuesta. No de encuesta. Pero Vos buenísimo. acordate de este almacenero. Y mañana, como Manolito, saco... En la tercera sección electoral estamos complicados, que es Gran Buenos Complicado. Aires, zona sur. Antes vos equilibrabas con la primera, que es Gran Buenos Aires, zona norte y oeste. Ahora estamos más complicados porque Massa sí le agrega algo. ¿Con qué distritos electorales de la provincia vos descontás esa diferencia? Si después lo que te queda es La Plata, Mar del Plata y demás. Desde el punto de vista de las dimensiones electorales y de electores. Con la capital. A mí sí, pero ya saliste de la provincia. Ya saliste de la provincia. De la provincia, dice, Yo te claro. estoy hablando de la provincia. O Sí, sea, la elección. Entonces, ¿dónde recuperar las monedas que te faltan ahora en y provincia? sí, porque después el resto del mapa no te da mucho. Al contrario. En la mayoría de las elecciones, O sea que vos sumás Massa- hasta el primero y el segundo. En Chubut sumás primero y segundo. Pero para, ¿dónde Tucumán descontás en provincia? sumás primero y segundo. En Tierra del Fuego sumás primero y Dale, segundo. Fer, esa es la Para el pregunta. resto. Claro, ¿dónde descontás en provincia? Ya dijiste lo que tenés en contra. Yo creo que la única chance que existe es que haya una elección muy, pero muy, pero muy buena hacia el interior de la provincia y un equilibrio en la primera sección Al electoral. campo no le fue mal, ¿no? ¿Eh? Al campo no le fue mal. Bueno, En la primera. en la primera sección electoral. La tercera, yo creo que Imposible. Provincia de No, Buenos Aires. no penetran. no entra. No entran. ¿No entra quién? ¿El peronismo? No entra el gobierno. ¿El gobierno? Ah, el gobierno. No, la tercera no entra el gobierno. No No entra. entra el gobierno. Arrancás con el distrito más grande que es La Matanza, que es tercera, que vota 1 millón de personas. ¿Eh? Entonces esta cuenta de almacenero que yo te hago no es una encuesta, nada de más, es la experiencia. Si vos no... O sea que, mirá qué lectura nos hace Freddy. La incorporación de Massa a esa boleta, mirá vos, nunca lo hubiera pensado hoy, ¿les desequilibra o los hace poner a sacar cálculos en provincia? Pero por supuesto, a ver, porque vos no tenés revancha en provincia. No, perdés, ganás En por un voto. provincia esa simple pluralidad de votos. Ganaste por un voto, ganaste, perdiste por un voto, perdiste.
Mientras que perdés por 6, 7 puntos en la primera vuelta en la Nación y tenés el balotaje, que después podés Pero tener Mirate revancha. un poquito más de frente a Mariano que si no Pero te, no ¿sabes te toma qué? la Mi, cámara. mi Ahí pregunta, está. mi pregunta Gracias, iba Fred. no tanto a la matemática electoral, sino a la impronta, al perfil de un posible gobierno de Alberto Fernández. Buenísimo eso. La incorporación de Massa. Yo tengo este dato. A mí me dijo alguien muy cercano, mamá. La tarea nuestra es, de un lado Alberto y de un lado Sergio, moderar a los locos. No lo dijeron así, pero moderar a los que buscan o a los que muestran un incipiente chavismo, el retorno de la venganza. Hasta ahora no está saliendo. Bueno, por eso, le pregunto a Freddy con toda su experiencia Hasta ahora no política. está saliendo. Con toda su experiencia política. Yo ¿Vos crees que todo lo que se multiplique por kirchnerismo sale kirchnerismo? ¿Massa se diluye? ¿Sergio se diluye en el chavismo de los ultras? No, yo acá te dije una cosa, recordá que te dije que podían hacer jaque mate sin mover. Y no fue jaque mate porque en realidad movieron parcialmente, pero fue jaque con la jugada. Porque corrieron uno de los polos de la polarización, lo atenuaron, que era Cristina. Se bajó un escalón. Se bajó un escalón y hubieron 15 días después de Fernández que se hablaba del perro de Alberto Fernández o de la cuenta que debía en la cosa. Sí. Qué Pero el buena centro esa. Pero jaque hicieron. No mate, pero podría haber sido mate esa jugada. podría haber sido. Escuchá, si ella se bajaba en ese momento Era mate. del todo y unía todo en ese momento con esa polenta, Jaque mate. no había cómo contestarle. Escuchen esto, No muchachos. había clave cómo esto, contestarle. Fue parcial. Fue jaque. Sí. Podría haber ¿Por sido qué? mate. Porque retiene el voto duro kirchnerista e intenta penetrar el techo del voto no kirchnerista. De hecho, algunos gobernadores que estaban en la zona gris se fueron pronunciando. Ella podría bajarse Borde, todavía. Tuñac, Todavía, etcétera, etcétera, todavía etcétera. está a tiempo de hackear mate. No, pero ya no hay tiempo para eso, porque ya ahora hay una nueva polarización con nuevos actores. Listo, ya está. Perfecto, lo explicaste crackmente. Entonces ya pasó ese momento. Escuchate, Javi, es Pero vos buenísimo. decís que si se baja Era ahora- jaque mate. No, Podría haber sido Pero jaque espera, mate. espera. Pero- Vos decís que si se baja ahora no tracciona No, más ya no todavía. sería. Ahora, a tu pregunta. Cuidado, buenísimo. que el tema de la corrupción y demás en cualquier encuesta está en cuarto lugar. No es que a mí me enorgullezca. No. A mí me preocupa. Sí. Y mucho, como argentino. Sí. Debería estar en un lugar muy alto. Pero no está. Pero no es una bandera que puede No usar el es. gobierno para las elecciones. Exacto. Si está en cuarto lugar es porque importa más la inflación, el desempleo, la subocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es voto duro. Eso es voto duro. Por lo tanto, esta nueva expectativa puede intentar subir al ring y pelear para ver si después, en una segunda vuelta, no sé, se produce a lo mejor algo que a mí no me gustaría, que sea el voto por el miedo, por mucha cosa, porque al final terminamos siempre votando Hoy vos por crees miedo, que en por balotaje, cosas. hoy vos crees que en balotaje, en el mano a mano del balotaje, hoy ganan. No, no te puedo decir, sinceramente. No lo podrías Eh, decir. Pero vos muy crees que no, antes, está antes muy del revuelto efecto, todavía. No, ¿Vos crees que todavía antes no del bajó la efecto espuma Pichetto- de las maniobras tácticas. Claro. Freddy, ¿vos crees que antes del efecto Pichetto el gobierno tenía la elección perdida? Sí. Nos Ahora deja se helado, genera ¿eh? una expectativa. Pero la tenía perdida. ¿Por qué, Te lo cuando nos, dije, por qué cuando nos contesta de esa manera? Miren que ustedes son todos periodistas dijo. avesados. Porque- hay un silencio de un y segundo porque en porque la general- piña que te Claro. manda, No, ¿viste? no, es porque en mortal, general no esperás esa entra en la piña. general- ¿Viste? No, porque te lo está Pero, diciendo del pero, lugar que en piensa. general, los dirigentes políticos andan con muchos rodeos. Andan con muchos rodeos. Y Federico acá le preguntamos y nos contesta con un monosílabo tiene y argumenta. experiencia, está Y es difícil desde ahí proponer Pero viste, otra Javi, cosa. pero viste los silencios Dice, que se producen. Igual yo te voy a decir una cosa. A ver, Pero, Javi, Javi, perdón, yo te voy a perdón, decir una Federico, cosa. dale, No, dale. versea. Eso Yo es lo fui- que- Pero pará, yo ahí A ver. tengo No, una, versea, ahí no tengo dice, una cosa. bueno, tenés Perdón, que versea. Perdón, Fer, ya vuelvo a acomodar, ¿Viste? Javi. Ya Le vuelvo a preguntas, ¿vos creés que, como le preguntó Fer, vos creés que si Sí. no ven a... Sí. Listo, pum. Ya, ¿qué le vas a repreguntar? Y no hay. Vos como director Pero de un diario, como No, perfil, yo te quiero contesta ese así. tipo de decís, personajes. Quiero ese tipo de personajes. Pero yo no Además- sé si no aplica la teoría, ¿Viste? la teoría Periodísticamente Baglini es más acá, ¿eh? rico. No. No Porque sé si no aplica la no teoría me Baglini versea. acá. Perdón que no quiero dudar de vos, No me Freddy, versea. pero digo, no sé si hoy fuese jefe de gabinete me estarías contestando este tipo de cosas. No, Habría razones de Estado. Bueno, no lo Estaba Habría por razones decir de eso, Estado. pero- Te Es lo bueno, digo lo anoté, primero razones de Estado. sinceramente. Primero Es te buenísimo. aclaro.
En lo personal, no aspiro a ningún cargo. Fui 5 veces diputado nacional, fui presidente de un bloque que tenía 90 y pico de diputado nacional y fui ministro del Interior. Está de vuelta. ¿Vos creés que yo estoy peleando por un carguito? No. Bueno, Me entendiste está mal. bien. No digo que estés peleando. Ya sé, digo si pero tu respuesta se lo digo fuese para tan cualquiera cruda que y pueda tan estar sincera. escuchando, porque también hay algunos que creen que nosotros hacemos estas cosas porque Sí. estamos... ya está. Lo que yo sí creo, por el compromiso de toda una vida de militancia y demás, que el país no arranca si no se va por esta cuestión estratégica que hablé antes, no por una cuestión pura. Ahora se abrió una expectativa. Espero que para los dos lados. Pero no me terminaste de Sí, a contestar ver, y a mí me gustaría sí. tu diagnóstico. Porque unamos lo que planteamos sobre el gobierno. Si es táctico o estratégico, si después de Pichetto el gobierno va a tener la inteligencia para hacer las reformas necesarias de armar una coalición de gobierno. Del otro lado vos dijiste, los otros tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacerlo. Además, Ahora, lo insinuó si Cristina se en la chavizan, presentación. olvidémonos de todo eso. Sí, pero ¿sabes qué? Entonces, por eso te pregunto por la figura de Alberto Para y de mí Sergio. no hay margen para la chavización. Y Ahí en eso está. se- Eso para me mí gusta. no hay margen para la chavización. Primero porque, cuidado, no agitemos más el fantasma de que Argentina puede ser Venezuela, porque la estructura social, económica, política, gremial, etcétera, de Sí, Venezuela, sí, hay ya está, va. 1 millón de años luz de Sí, diferencia. Está va. perfecto. Dentro de Este- tu propia coalición lo agitan eso. Sí, pero lo ajutan erróneamente. Sí. Venezuela, si uno reconoce la historia de Venezuela, empezó esta historia con el pacto del punto fijo del año 1958, cuando garantizaron la alternancia en el ejercicio del poder los dos partidos más importantes. Los ADECOS, que es Acción Democrática, que eran socialdemócratas, y los demócratas cristianos, que era COPEI. Cuando eso implosiona por la corrupción propia y aparece el chavismo, le dio un lugar a eso, al chavismo. Esas condiciones no existen en la Argentina ni de cerca. Bueno, ni pero- van a existir en la Argentina ni de cerca. Pero Freddy, Ni la estructura social, ni política, ni nada. Pero no puede chavizarse un sector ya existente. Pero puede haber sectores radicalizados que no... A ver, siempre los han existido en la sociedad argentina. Nosotros no estamos exentos de locos, pero son marginales. Claro. No es lo que decide, el núcleo que decide. Pero pará, Freddy. Y además, Freddy, cuando si yo esos leo el locos programa... si esos extremistas, estos nostálgicos, yo no quiero darle mayor importancia, porque la verdad, después de la clase histórica que hemos tenido sobre la CONADEP, los desaparecidos, digamos, el riesgo de muerte que tuvo Freddy, los dirigentes políticos, hasta me parece un insulto traerlo a Daddy Brieva Ah, sí, acá. Ya totalmente, lo dijimos totalmente. ayer Por y lo eso, repudiamos. bueno, por sí. eso. Pero, no obstante, saquémoslo al cómico, Mempo Giardinelli, que no es ningún cómico, No, Zaffaroni. Zaffaroni no es ningún cómico, digamos, plantean cuestiones de fondo en donde no necesariamente podemos llegar a ser Venezuela, estoy de acuerdo, pero se plantea una concepción de una democracia hegemónica, como planteó Natalio Botana, o una democracia autoritaria. Eso sí es posible. sí, Digo, que alguno quiera, no sé si es posible que Pablo, se dé en la práctica. En eso tenés razón. Vos podés tener retroceso de algunos escalones desde el punto de vista institucional y republicano. Ahí está. En eso podés tener baja de la calidad institucional. De hecho, el populismo no es una ideología, no es ni de derecha Tal cual. ni de izquierda. Tal cual. Es un modo de hacer política. De hecho, vas a encontrar tantos ejemplos de izquierda como de derecha en el populismo. Lo tenés a Trump, que es un populismo de derecha, podríamos decir, y tenés al chavismo, que se le llama populismo de izquierda, y podrías así dar un ejemplo. Populismo, pero su ADN, el ADN del populismo, lo que tiene adentro es degradación de la calidad institucional. Tal cual. Y por ende, inexorablemente, corrupción. Sí, claro. Por eso es que nosotros planteamos lo que planteamos en Gualeguaychú, porque entendíamos que nos llevaba a una degradación creciente institucional que afloraba la corrupción, como finalmente se dio. Podés tener algún retroceso. Ahora, si vos me decís a los niveles de Venezuela, te digo no. Pero no me Ahora, contestás Freddy, vos sobre hablaste de Sergio los y índices, sobre perdóname. Alberto. No, yo creo que no deja de estar en el plano táctico eso, de sumar para ver cómo se llega. Ah. Pero los dos están planteando cosas muy parecidas. Lo gracioso de este tema es que desde el fondo, yo les pido que salgamos un poco del análisis táctico, que miren el discurso de fondo.
¿No plantean todos algo muy parecido? Y sí, hasta hace poco Pichetto, ¿No plantean todos algo muy Sergio, parecido? Estaban en el mismo espacio. y Alberto Fernández era el jefe de campaña de Sergio hasta no hace mucho tiempo. Bueno, Claro. entonces como argentino, digamos, ojalá sea sincero ese planteo. De los dos lados. Exacto. Porque eso es lo deseable, porque además yo no veo otro camino que no sea Con la ese. sinceridad que te caracteriza, Freddy. Yo te perdón, Romy, Sí. te pido un análisis, si querés, es muy difícil analizarlo porque estás haciendo futurología, pero todos me dicen una cosa diferente de lo que podría ser Cristina si tuviese el poder nuevamente. Algunos me dicen que sería Cruella de Vil, lo escuchás y es Cruella de Vil, y otros me dicen que no, que viene mucho más mesurada, mucho más virtuosa en las formas que lo que en algún momento tuvo o fue. Algunos dicen, no, la que va a mandar es ella, otros dicen, el que va a mandar es Alberto Fernández. Vos, con la expertise que tenés, ¿qué lees? ¿Qué te dice tu parte de viejo vizcacha? Me acuerdo de algún verso del viejo Vizcacha, pero lo de hacete amigo del juez y no le de que quejarse. Pero estoy más cerca de lo que algunas veces le escuchaba a Romina. Vos también, cuando analizás a una persona, analizá también su situación personal. Ya ha sido presidente. Ya está, me parece un poco... O sea, pones en la balanza toda la situación que vive con su hija. Exacto, hay muchas cosas, ¿viste? La gloria la tuvo, el liderazgo lo tuvo y demás. O sea, que no Yo viene creo por, que si no va a viene estar por en una venganza. posición intermedia. Por supuesto que su personalidad tiene una característica de ciertos rencores y demás, pero no da, como alguno dice, para el Ministerio de la Venganza, ni cosa para No vine hacha desenvainada. no me parece. Y si miro el programa que ellos han planteado, entre los puntitos que vi del programa, porque hay que leer también esas cosas, está el planteo de renegociar, no romper, con el tema del fondo y demás. Nadie está planteando patear el tablero y que todo esto se vaya al diablo. Vamos a ser sinceros, es decir, en ese sentido... Bueno, pero en cuanto a degradación institucional plantearon reforma de la Constitución, No, liberar a los Pero presos, escuchame, cambiar la justicia. Nos dice una cosa que no condice con lo que veníamos... yo lo que digo es que No, creo ¿quién que dijo Alberto, liberar a los presos? yo creo Zaffaroni que- y el cómico. Yo lo que digo es que creo que Alberto y Sí, hay que Sergio ver Massa, qué si nivel de querés poder ponerlo tienen en ellos ese hoy. tándem, les va a Porque- costar mucho Hoy me contener. estás A ver, plagiando. yo le digo, le pregunto un poco a Mariano, es decir, lo de Zaffaroni es inentendible lo que quiso decir. Es ridículo. Porque primero, Bueno, por él eso, dice, pero ¿es ridículo no puede o ser puede una volver? amnistía porque ¿Entendés tiene lo que que ser, digo? Es no ridículo, puede es ser, violar la ley. no ¿Pero es ridículo o puede no volver? puede ser una amnistía porque tiene que ser una ley general. Sí, sí. No podés hacerlo porque te incendias al segundo día. No puede. No podés hacer un indulto porque va para casos particulares el indulto y tenés que... Sí. Pero tiene que ser por una ley. ¿Ley de qué? ¿Cómo? Ley que el Poder Judicial te declararía inconstitucional. Pero retroactividad de la ley penal. absolutamente. O sea, pero sí, es un ley que disparate, vaya- un ¿Cómo un disparate. juez no te va, No te va a existe convalidar tal una posibilidad. ley que Entonces te yo no lo controla puedo al tomar en mismo? serio. Además, a Zaffaroni eso. no es constitucionalista y el tiempo que estuvo en la Corte fue bastante poco. No Con lo todo puedo respeto, tomar en fue bastante serio. poco. No lo puedo es tomar el en juez de la serio. Corte que menos tiempo estuvo Sí te doy la en la razón, Corte. Iba Fernando, poco. A ver, Iba en poco a cuanto trabajar. a que guarda que hay algunas señales de lo que podríamos decir Degradación institucional, pero no le veo en el núcleo de poder. claro. No lo veo en el núcleo de poder. Ahora, Freddy, te hago una pregunta. Digamos, hoy hablábamos y me parece que todos nos sacudíamos mucho con los índices de desempleo y con los que estaban conociendo hoy. Cuando vos tenés estos índices, el electorado, ¿realmente está pensando en la degradación institucional, en la corrupción? Me parece que están pensando más, digamos, y sin subestimar, en el bolsillo, y que lo otro resulta casi una conversación casi académica de las instituciones y reforzarlas y qué pasa con la justicia. Cuando estás pensando cómo llegar a fin de mes, no tenés trabajo, no hay reactivación, no puedes morfar. Vos tenés razón, pero Cuidado. pero te invierto la cosa. Pero nosotros sí tenemos obligación. Claro. Nosotros sí. Porque si no, Que por la ahí es la gente puerta de entrada de los vaya populismos. a votar otra cosa por otras motivaciones que son muy legítimas. A ver, más brutalmente, en un momento había una teoría de que no se sostiene el sistema democrático si no existen determinados niveles de vida, se decía en algún momento, económicos, sociales. Democracia real, me refiero. Pero nosotros, como dirigentes políticos, sí tenemos que pensar, porque esto funciona como una cosa que va toda armadita. Perdón, no solamente los dirigentes políticos.
Bueno, pero... Digamos, la conversación pública, la esfera pública tiene que preocuparse Sí, por por eso. supuesto. Pero los Yo entiendo medios que de demanda- comunicación... bueno, está bien, pero Pero no bajemos va a la discusión determinar a el la demanda voto solamente. de esto que iba a decir, no va a determinar ese voto duro. Pero nosotros sí tenemos que plantear de que haya un cuidado, porque si no, retrocedemos esos escalones que habíamos superado del tema de la necesidad de cierta calidad institucional, de la necesidad de ciertas garantías, de funcionamiento republicano, si vos querés. ¿Eso sería lo que hoy te haría votar a Macri y no a Fernández Fernández? Porque yo te escucho y casi que si alguien no sabe que sos radical y que estás adentro de la coalición de gobierno... Acá Agustín o Rodríguez, mi electoral, abogado, dice, está cerca de lo político. claro, digo, no sé a quién vota este hombre. No, sí, yo te estoy diciendo... Te lo digo, Moró te lo está más cerca de digo, Zaffaroni. que No, es lo yo te mismo. estoy diciendo Amorós también claramente es de los desde un lugar de impresentables, pertenencia. por eso digo. Bueno, por eso Nosotros fuimos a la convención del partido, planteamos buena parte de las cosas que planteamos fueron recogidas y yo soy orgánico. Hace 50 años que milito en un mismo partido político. Nunca me fui. Es Javi como lo mira, Yo no voy a hacer otra cosa que lo que no No sea tenés lo que me diga sospecha mi de partido. transfugismo. No tengo. No. Mira, en España el transfugismo está castigado Sí, claro. textualmente. Sí. Y se le pone eso, transfugar, se pasa de un lugar a otro. Y se castiga. Se pierde la banca, se pierden las cosas. ¿Te imaginas acá? No queda nadie. No queda nadie. Hubiese sido un desastre. Bueno, algunos no nos No, que transfugamos. hubieran quedado. Pero eso lo fuimos aceptando con el tiempo. Vos fíjate que hace no tanto lo de Borocotó había sido un escándalo. Un escándalo. Y ¿Hace de la- cuánto? ¿15 fue- años? ¿10 años? Todos hablamos de la Pero borocotización. Borocotó hoy es un nene de pecho. a lo de Bueno, todo lo que pasó por eso después. te digo, mira cómo lo fuimos dejando pasar. borocotazo- Mirá cómo lo fuimos Es que dejando de la pasar. mano de la destrucción de los partidos políticos, Bueno, de la mano el de la dueño del degradación de los borocotazo, partidos. perdón, el dueño del borocotazo fue Alberto Fernández como jefe de gabinete, ¿o no? Bueno, por supuesto. Él lo convenció a Yo no vosotros, digo, es que el dueño del Alberto borocotazo. Fernández le atribuya una cosa virtuosa. Él fue eso y también de una maniobra horrible contra Enrique Olivera. Sí. ¿Qué pasó con Enrique Olivera? Con las Sí. cuentas. Una No, campaña inventaron sucia. una cosa fake con- news. ¿Fue Alberto o fue Lilita? No. Eso se cocinó No, no. Qué en buena. Alberto Fernández. Se cocinó con Alberto Fernández. Y, ¿Qué, le hicieron y una le operación costó al coso? Ah, 2 Le años. hablaron de cuentas Una truchas denuncia afuera. en el Juego Federal 1. Cuentas Este, truchas Como lo de en el narcotráfico exterior. de Tuvo Narváez. 2 años para poder limpiar su nombre. Hasta que llegó el exhorto de Suiza y demostró Y que no que- era Y nada además de no eso. era él. Y le hizo perder una elección. Las dos cosas. Y perdón, y lo hizo sufrir muchísimo un hombre En lo honorable. personal, un tipo honorable. Así que no es, ¿viste? Ojalá haya cambiado y que no se preste más a ese tipo de maniobra, pero no es que... Lo que pasa es que esas cosas, lamentablemente, fueron y seguirán estando. pero no, vos- hoy, no, es no, parte perdón. del juego de Freddy mierda eso no de te la lo política hace. argentina. Freddy No, no no te lo sé, hace. porque además otra cosa, ¿sabes qué? Todo este tema de la guerra, de los juzgados, ¿Viste lo que empatar dijo, un ¿viste lo juzgado que dijo con la otro Corte juzgado, hoy? ¿Viste etcétera, la etcétera? bomba que puso la Corte hoy con el tema de las Sí, escuchas ilegales? Por supuesto. Por unanimidad. Sí. Y además, Mirá qué porque señal vos no política. podés usar eso para la descalificación sistemática de personas que no vayan más allá de la cuestión puramente Una maravilla. jurídica y judicial. Esto, y forma parte. Pero además, ¿sabés lo que pasa? Que acá lo que está metido, todos lo sabemos, es la inteligencia. Y eso, la inteligencia, en vez de estar viendo las cosas que tendría que hacer, está operando. Y la Corte se mete con la inteligencia diciendo que la Permanentemente inteligencia no está puede operando. grabar. Pero La está Corte se mete operando- con la inteligencia con los jueces y con los Y periodistas. con los periodistas y además manda a hacer una ley, le dice al Congreso que tiene que hacer una ley para saber en qué Lo que casos... te Acordamos está un poquito diciendo tarde, Freddy- ¿no? lo que te está Acordamos un diciendo poquito Freddy tarde, es, ¿no? la inteligencia Porque hace. venimos escuchando todos estos audios de hace 2 años, por lo menos. La Corte me parece que Pero acá venimos- alguien tomó algo y dijo, Pero- che, hagamos pero esto. acá también, nada, por favor. acá también venimos, acá está también muy bien. estuvimos repudiando las Aplaudo- escuchas, aplaudo a la hablamos Corte, de aplaudo a la lo que son las Corte. expulsiones de yo peso. solo, Aplaudo a la yo solo Corte. aplaudo Se una, acordaron yo solo un poco aplaudo, tarde. yo solo aplaudo Se una hubieran cosa. puesto las pilas Yo antes. solo aplaudo una cosa. Todo esto que teníamos, aquí muestro, era material. Acá hay tapes, acá hay de todo, hay informes, hay disparadores, hay cortes. Todo esto que Reuniones tenemos secretas. no fue
nada al aire porque llevamos 1 hora y cuarto charlando Espectacular. con Freddy en un programa de colección. Así que yo los quiero felicitar. No es fácil hacer lo que hicieron, ¿eh? Lamento Lamento ya se haberlos laburamos toda la tarde desviado para eso. del tema, pero no fue mi intención. No, pero de todas maneras, 1:45 y hablando. 1:45 de la mañana hablando Y de ahora la nos podemos quedar un coordinadora. rato más. Eso demuestra que en la televisión siempre hay que ir un poco, hay ¿Viste? que peinar la televisión a contrapelo, como decía Benjamin. Me parece que acá, ¿quién podría decir que a la 1:45 me diría 4 puntos la coordinadora? En serio, ¿Vuelve te la digo, coordinadora? te digo los genios de la televisión. Che, hablen de la coordinadora porque 1:45 va a estar en 4 puntos de rating. Dale, sí, ¿Quedó, ¿Qué pará, más? ¿Quedó en algo la coordinadora? bueno, la coordinadora fue un O semillero. sea, está militando, hay juventud coordinadora. Semillero No llego, de cuadros no llego. políticos. Cuando dentro de 25 años le hagamos un programa así al Chiqui Tapia. Contanos, Chiqui. Scaloni. ¿Vos decís? No, Chiqui, ¿cómo lograste cambiar la AFA? Y que nos deje en silencio, así como Freddy. 30 años, dentro de 25 con el Chiqui acá. Espero no estar. ¿Qué edad tenés, Freddy, vos? 68. 68. El Chiqui con 68 años, bueno, esa Copa todavía Esa le tengo Copa fe América. a la selección. Ojo, Rescatate, Copa Ale. América. Ojo. Rescatá. ojo. Estás mal. ¿Hay que escucharte mañana Estás en la mal, radio o no? No está voy a mal. cometer el error que cometen todos, porque te voy a decir algo. Peor están, más chance tienen de salir campeones. No. ¿Sí? Tomámelo a Calvo. Tomámelo a Calvo. Te voy a decir qué va a pasar. Sí, Si decime. Argentina Sí. le gana a Qatar, que tampoco va a jugar contra Alemania del 74, Sí. a Holanda Sí. del 74. Sí. Le gana a Qatar, entra tercera, Sí. juega contra Brasil, lo ponemos a Brasil 2-0 allá y Argentina desfila a la final. Le ganamos a Brasil. Anótalo. Qué lindo, lo tomo nota. Gracias a los chicos de las Buenas Artes de Villa del Parque por acompañarnos siempre. Gracias, Freddy, un placer tenerte. No, gracias a ustedes. Placer. Gracias No queda tiempo de nada. Gracias por todo. Nos vemos mañana viernes. No, mañana es no, viernes. jueves. jueves. No, mañana Mañana es jueves, pero igual nos vemos. Jueves. No, pero esta semana fue rara, ¿viste? Con los feriados. Sí. en el medio. Lo sacaron a Lautaro Martínez, ¿eh? Y está bien. El a ver mejor qué- jugador de la canchera. Sí, después Kun la rompió después, ¿no? Chau, hasta mañana.